Saludos mis queridos estudiantes. Vamos a tener otro encuentro, esta vez con una diapositiva grabada. Ustedes saben que estamos cursando la asignatura de física en ciencias naturales y ya les dimos la introducción. En este segundo encuentro vamos a dejar claro las actividades que tenemos que cumplir en esta primera unidad, que como ustedes saben en la introducción se trató, que son las magnitudes. Y vamos a recordar primero que una magnitud es todo aquello que puede ser medido y que al medir entonces hacemos una comparación de la magnitud con un patrón previamente establecido llamados estándares. Entonces a estos estándares nosotros le llamamos unidades de medida. Bien, aquí tenemos el metro como un sistema de referencia o unidad de medida. En la clase pasada no pudimos darle a fondo completamente acerca de esto. Entonces, una vez nosotros tomamos un sistema de referencia, en este existen dos palabritas que son muy interesantes, que son los múltiplos y los submúltiplos, que son nada más y nada menos mediciones, para hacer mediciones que sean muy grandes o muy pequeñas. Si nosotros, por ejemplo, queremos medir un espacio o algo que sea mínimamente pequeño, por ejemplo, lo que mide un celular, nosotros no podemos medirlo, por ejemplo, en metro, porque en metro entonces sería demasiado grande. Entonces, para esto existen lo que llamamos submúltiplos. Y si queremos medir algo que sea muy grande, por ejemplo, el tamaño o la hectárea que tiene el liceo, no podemos medirlo, por ejemplo, en centímetros, porque sería entonces demasiado pequeño y sería entonces muchos números. Y para esto es que existen los múltiplos. Bien, entonces, existen más de lo que nosotros tenemos aquí en este cuadro, lo podemos ver, pero solamente vamos a estudiar esto, que son los que nos interesan primero. Como múltiplos tenemos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Yo sé que ustedes, de los tres, los que más conocen es el kilómetro, porque es el que ponemos en las calles para hacer las señalizaciones y para nosotros también poder tener un sistema de navegación, para decir, ok, de aquí a Santo Domingo hay 100 kilómetros. Pero imagínense si nosotros lo pusiéramos en centímetros, ¿eh? Si en un centímetro, si en un kilómetro, ¿cuántos centímetros hubiera? Más adelante vamos a ver cómo se hacen las conversiones para llegar a eso. Bien, entonces, si de igual forma, para la parte derecha, tenemos el decímetro, el centímetro, que es el que más ustedes conocen, y entonces está el milímetro. Bien, ahí tienen la equivalencia debajo, que en un kilómetro entonces tenemos 1000 metros. Y la abreviatura de este es km. Entonces en un hectómetro tenemos 100 metros, en un decámetro tenemos 10 metros. Para el otro lado en los submúltiplos, un decímetro tiene 0.1 metro, un centímetro 0.01 metro y un milímetro 0.001 metro. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando nosotros hablamos de submúltiplos, cada vez que nosotros vayamos bajando una escalerita, entonces nosotros debemos de multiplicarlo por 10. Ustedes ven que un metro es un metro, pero cuando hablamos de decámetro, tiene 10 metros. Y si hablamos de hectómetro, tienen 100 metros, o sea que vamos multiplicando por 10. Y si hablamos de los submúltiplos, entonces es lo contrario, vamos a ir dividiendo. En un metro vamos a encontrar 0.1 metro y en el centímetro 0.01 metro, o sea que se va dividiendo. Bien, una vez ya hemos visto esto, y no solamente les recalco que esto existe para el metro, sino para todas las unidades de medida que vamos a ver en lo adelante, tenemos que ver algo muy importante que ya hemos estado hablando y es del sistema de estandarización. El más utilizado que nosotros conocemos ahora
es el sistema internacional. Y este tiene unos principales estándares que para el metro, que para la longitud es el metro, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, por lo que también se conoce como sistema MKS. Este es el sistema que nosotros vamos a utilizar para trabajar la física y para trabajar también las conversiones y todos los problemas que vamos a ver en lo adelante. Entonces, más debajo de esta información, ustedes en el cuadernillo tienen la oportunidad de entrar a una página donde tienen más informaciones para poder extender el conocimiento. Bien, luego de esto, nosotros tenemos una serie de ejemplos en el cuadernillo que son de conversiones. ¿Pero qué es una conversión de unidad? Es la transformación del valor numérico de una magnitud física. O sea, yo tengo una magnitud, tengo una medida, y una conversión es hacerla a una medida menor o mayor, como estábamos viendo ahorita en el caso de los múltiplos y los submúltiplos. En esto se expresa una cierta cantidad de medida y en otro valor numérico equivalente y expresada en otra unidad de medida. O sea, que si yo tengo una medida en kilómetros y yo quiero saber cuántos metros tiene eso, tengo que hacer una conversión. A eso es lo que se le llama conversión. Y nosotros tenemos 3 ejemplos bien explicaditos en el cuadernillo. Yo espero que ustedes lo hayan visto. Y el primero dice que tenemos que llevar 15 kilómetros a metros. A ver cuántos metros hay en 15 kilómetros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber primero? Saber en en un metro cuántos kilómetros hay. Y ahorita en la tablita vimos que decía que en un kilómetro hay 1000 metros, ¿verdad? Entonces, es simple, solamente se tiene que hacer una regla de 3 para hacer la conversión. Y decimos que si en un kilómetro yo tengo 1000 metros, ¿en cuántos metros yo tendré en 15 kilómetros? Entonces hacemos la multiplicación en cruz y tenemos que 15 kilómetros por 1000 metros dividido entre un kilómetro. Obviamente, si nosotros vamos a dividir entre 1, sabemos que nos da la misma cantidad. Obviamos eso y solamente multiplicamos los 15 kilómetros por los 1000 metros. Y esto nos da un resultado de 15.000 metros. Bien, entonces, para el segundo problema, tenemos que hacer una conversión de horas a segundo. En el cuadernillo hay un pequeño error, porque aquí debe de decir 2 horas a segundo. Entonces, hacemos el mismo proceso primero para saber, para poder convertir de horas a segundo, tenemos que saber cuántos segundos hay en una hora. En una hora hay 3600 segundos. Entonces, hacemos la conversión, hacemos una regla de 3 y decimos que si en una hora hay 3600 segundos, ¿cuántas horas hay en cuántos segundos, perdón, hay en 2 horas? Entonces hacemos la conversión. 2 horas por 3600 segundos dividido entre 1. Ahora nuevamente, si dividimos entre 1, el resultado será lo mismo, así que obviamos esa parte. Y multiplicamos las 2 horas por los 3600 segundos, que nos va a dar un total de 7200 segundos en 2 horas. En el tercer problema, tenemos que convertir de gramos a kilogramos. O sea, aquí es lo contrario. Aquí va de una medida pequeña a una medida grande. Hemos estado convirtiendo de medidas grandes a medidas pequeñas. Aquí vamos a lo contrario. Y tenemos 600 gramos, convertirlos en kilogramos. Para eso entonces tenemos que hacer la misma conversión. ¿Cuántos gramos hay en un kilogramo? En un kilogramo tenemos 1000 gramos. Y decimos
que los 600 gramos tenemos que dividirlo entre los 1000. Se hace una multiplicación primero, los 600 por 1, que va a dar lo mismo 600, y entonces dividimos por los 1000 gramos. 600 entre 1000 kilogramos, tenemos el resultado de 0.6 kilogramos. Esos son los 3 ejemplos que tenemos en nuestro cuadernillo. Bien, después de esto, de ver los ejercicios, tenemos nosotros una serie de ejercicios a realizar, que son conversiones. Yo les puse a ustedes a investigar una tabla de equivalencia para que tuvieran las equivalencias para poder hacer las conversiones. Aquí tenemos unos cuantos ejercicios que tenemos que llevar de centímetro a decímetro, y deben de ser la completación de los ejercicios. Si no entienden algo, ustedes saben que estoy a disposición para ayudar. Ya ustedes saben, pueden escribir por el grupo de WhatsApp y entonces hacemos las conversiones. Bien, otro tema interesante que está ya después de esto, que es la actividad número 4, que es sobre las cifras significativas. Y las cifras significativas son aquellas que representan una magnitud o una cantidad que tiene un significado real, o sea, que nos interesa a nosotros. El número de cifras significativas viene determinada por el error de una determinación de esa magnitud. Y las cifras significativas dan un sentido a la precisión de un resultado. O sea, que si estamos hablando de una cantidad grande que tiene muchos ceros, por ejemplo, entonces se toma solamente las cantidades que nos van a servir a nosotros y se obvían entonces las que son menos importantes. Hay unas reglas o criterios que nosotros debemos seguir para determinar cuáles son las cifras significativas. La primera es que los números mayor que 1 sin parte de decimal. O sea, los números que sean mayores que 1 son cifras significativas. Todas las cifras, exceptuando los ceros, al final del número, a la derecha, que no son significativos. Aquí tenemos los ejemplos. Aquí tenemos una cantidad de 1700. En esta cantidad tenemos dos cifras significativas. ¿Cuáles son esas dos cifras significativas? El 1 y el 7. En la segunda, que tenemos 4097, aquí tenemos 4 cifras significativas. ¿Por qué habiendo un 0 aquí no decimos, por ejemplo, que el 4 es solamente la cifra significativa? Porque tenemos dos cifras significativas, el 9 y el 7, que le siguen al 0. O sea, entonces las 4 cuentan como cifras significativas. En la siguiente tenemos 783. Ahí tenemos 3 cifras significativas. En esta, de este lado, tenemos 2.160.000. Aquí solamente tenemos 3 cifras significativas. El 2, el 1 y el 6. Las demás se obvían. No son cifras significativas. En la siguiente tenemos 3005. En esta hay 4 cifras significativas. Ven que tenemos 2 ceros en el medio de los dos dígitos, pero las 4 cuentan como cifras significativas. No podemos dejar el 5 fuera. En esta siguiente tenemos 2000 y solamente hay una sola cifra significativa. Para el siguiente criterio tenemos números mayores o igual que 1 con parte decimal. Aquí todos los ceros son significativos. Ahorita teníamos cifras enteras, ahora contamos con decimales. En los decimales los ceros son significativos. Vamos a ver. En el primer ejemplo tenemos 2.00. Aquí los ceros cuentan como cifras significativas porque tenemos 3. 8.05, 3 cifras significativas. 32.52, 4 cifras significativas. O sea que no se van desechando los ceros.
5.50, 3 cifras significativas. 15.300, aquí tenemos 5 cifras significativas. O sea que siempre en los números decimales vamos a contar con el 0 como cifra significativa. En los números enteros no, en los decimales sí. El siguiente criterio que contamos son los números menores que 1. No son cifras significativas los ceros que están antes del primer dígito, distinto de 0. O sea, que si tenemos un número decimal con un 0 delante, no cuenta como cifra significativa. Vamos a empezar con los ejemplos. Aquí tenemos 0.94, obviamos el 0 y solamente nos quedamos con el 9 y el 4 para tener dos cifras significativas. En la siguiente tenemos 0.0407 y tenemos solamente 3 cifras significativas a partir del 4 hasta el 7. En los demás ejemplos pueden observar que se obvían las cifras antes del 0, antes de los ceros. Bien, esto que nosotros estamos viendo ahora de cifras significativas nos va a llevar más tarde a la notación científica. Esto es para nosotros poder resolver y convertir, hacer los problemas más sencillos cuando manejamos cantidades sumamente grandes con números enteros o sumamente pequeñas con números decimales. Después de esto tenemos unos ejercicios más debajo donde ustedes deben de indicar el número de cifras significativas que tienen los números. Como ustedes vieron, los criterios que tienen que tomar en cuenta. En la primera, yo les voy a ayudar con la primera, que es 0.017. Y según la cifra dice que en los decimales no se cuentan los ceros como cifras significativas. Y solamente tenemos dos cifras, el 1 y el 7. Ustedes siguen con las demás y completan el ejercicio. Seguimos con dos ejercicios más que tienen que, aquí deben de seleccionar la medida más razonable para cada caso. Aquí hablamos de masa, hablamos de longitud, también tenemos que seleccionar por cada caso. Dice la primera, el peso de un bebé. Vamos a ver cuánto pesa un bebé. En 1 kilogramo, ¿cuántas libras? Nosotros lo que más utilizamos son las libras para nosotros hablar del peso. Esa es la medida que nosotros más utilizamos. En 1 kilogramo hay 2 puntos y 2 puntos algo de libra. Un bebé no puede pesar 400 kilogramos, porque si lo vamos a convertir, entonces pesaría 800 y pico de kilogramos. Tampoco podría pesar 40 kilogramos, porque entonces pesaría 80 o 90 y pico de libra. Pero sí, un bebé puede fácilmente pesar 4 kilogramos al momento de nacer, que sería más o menos 8 libras, 9 libras y algo. Y así ustedes van a definir las demás actividades, el peso de una vaca adulta, el peso de un elefante adulto, el peso de un libro de texto de matemáticas, el peso de un automóvil. ¿Por qué es fácil de ubicarlas? Porque hay medidas que son bastante grandes, por ejemplo, o bastante pequeñas para ciertos objetos o cosas que se presentan ahí. Va a ser un poco sencillo eso. Bien, y por último, en los ejercicios que tenemos dispuestos en el cuadernillo, tenemos que ustedes deben de poner una estimación de las medidas para cada objeto que tienen. Ustedes tienen dos cuadros, tienen los objetos aquí de este lado y aquí tienen las medidas. Bien, esta está repetida, o sea que ustedes esta no deben de tomarla en cuenta porque está aquí arriba. Tienen que determinar, por ejemplo, el tamaño de una hoja de papel, de una carta, que es más o menos el tamaño, un poquito más grande del tamaño de una hoja de cuaderno o de la hoja maquinilla, del tamaño de la hoja maquinilla que nosotros utilizamos. ¿Qué ustedes deben de hacer? Pues buscar 1 centímetro, que es más básicamente las unidades que se utilizan aquí, y se usan el centímetro y el milímetro. ¿Qué ustedes deben de hacer? Pues hacer una conversión y utilizar también el centímetro. Si no tienen, ubiquen una regla también que tienen esas medidas para que ustedes entonces midan
y tengan la idea de cómo hacerlo. Deben de ubicar un periódico, o una hoja de periódico, una tarjeta de crédito, un carnet, lo que ustedes encuentren, un cheque regular de banco, que es un pedacito de papel, no sé si ustedes podrían conseguirlo por ahí o algo, o más o menos para tener la idea, y una estampilla de correo, que eso es algo pequeñito que se le pega a las cartas para saber el destino que tiene. Entonces, ustedes deben de identificar cuál es la estimación. Aquí ustedes tienen el objeto de este lado, en la parte izquierda, y de este lado entonces tienen las medidas. Cuando hablamos de 20 milímetros por 25, estamos hablando del largo y del ancho del objeto. Así que ustedes deben de hacer esa conversión primero y entonces medirlo. Bien, tenemos algo también que leer dentro del cuadernillo, que es cómo se transmite el virus. Ahí ustedes deben de leer eso, porque habla también de las gotitas respiratorias y cuánto esta dura en suspensión en el aire. Eso es física también. Ustedes deben de leer y también de cómo deben de usar también la mascarilla. Esto nos habla no solamente de la física, sino también de cómo nosotros podemos cuidarnos acerca de este mal que estamos viviendo. Tenemos una tabla también de recomendaciones de cómo nosotros podemos utilizar la mascarilla más debajo de esta lectura, que ustedes deben de hacer esa actividad. Aquí ustedes ven que tienen unas ciertas actividades en rojo, en amarillo y en verde. Y estas se describen como rojo de mayor riesgo, amarilla con riesgo bajo y verde con ningún riesgo o riesgo leve. Entonces, ustedes deben de observar eso y ver el tipo de mascarilla que se utiliza para cada ocasión.